Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa número 192. Recordamos la etiqueta de la semana, 1×10 victoria perfecta. Recordamos el número para que se comuniquen con nosotros, 0412-065-1749. Tema de introducción: Venezuela asume vicepresidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, fue electo por aclamación como vicepresidente de la Asamblea General en representación de la región latinoamericana y caribeña. Además, el diplomático enfatizó que por primera vez Venezuela es elegida a una de las vicepresidencias de la Asamblea General de la ONU. Indicó que la representación del imperialismo yanqui en la ONU fue el único en oponerse a la elección de Venezuela. Recordó que la administración de Joe Biden aún reconoce al gobierno títere que inventó para robarle la corporación petrolera Citgo a los venezolanos. Para eso sirven los agentes locales de Estados Unidos, puntualizó el embajador Samuel Moncada en su mensaje. Bueno, esta es una noticia buena, muy buena, en buena hora para Venezuela. Yo he venido criticando y he dicho que la Organización de las Naciones Unidas es un cascarón vacío, porque definitivamente el señor Guterres, presidente o secretario general, en verdad no acciona nada, al menos en temas ya como la guerra esa, o la invasión o el genocidio que le tiene aplicado el Estado sionista de Israel al pueblo palestino. No hay mandato de la Organización de las Naciones Unidas que detenga esa guerra, igual que la guerra que fabricó los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y la OTAN a Ucrania para querer debilitar a Rusia. Que un venezolano, Samuel Moncada, quien ha sido destacado representante, digno representante de Venezuela en cuanto al tema de las relaciones exteriores, de las relaciones internacionales. Desde que estaba el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en la presidencia de la República, Samuel Moncada ha estado trabajando. Que los Estados Unidos de Norteamérica, que Mr. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, no vote a favor de esta aclamación de todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. 192 naciones votaron a favor de Venezuela y solo una nación, los Estados Unidos de Norteamérica, que sigue reconociendo al señor Juan Guaidó como presidente interino de la Venezuela de Nardia, donde nadie se explica cómo este señor, bueno, imagino ya los años que tiene y el estado de salud que tiene el señor Biden, que no entiende y no le han explicado que en Venezuela el presidente para el periodo 2019-2025 se llama Nicolás Maduro Moros, que va a la reelección el 28 de julio del 2024, va a ganar y seguirá en la presidencia de la República para cumplir el periodo 2025-2031, y para el 2031 veremos entonces si sigue o si elegimos otro venezolano o otra venezolana. Felicitaciones, Samuel Moncada, por tan digno cargo representando a Latinoamérica y el Caribe. Un momento estelar para que se solucione o definitivamente los problemas de Haití tengan respuesta ahí en la Organización de las Naciones Unidas, pero que también los problemas de los migrantes que se van por aquí, por la selva del Darién, cruzan Centroamérica, llegan a México y después son recibidos allá como criminales en la frontera o al otro lado de los Estados Unidos, los que logran llegar y son hacinados ahí en unos refugios, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, muchos mueren ahí de una enfermedad. Ahí se comete cualquier cantidad de delitos que cometen los mismos federales norteamericanos. También tenemos el problema de cualquier problema que tenga ahora Latinoamérica y el Caribe. Nosotros sabemos que ahora los latinoamericanos y caribeños con Samuel Moncada vamos a tener una verdadera vocería, digno representante venezolano para el mundo, a defender los derechos de todos los latinoamericanos y caribeños, de ese gran monstruo criminal Estados Unidos de Norteamérica.
y defender los intereses también, por supuesto, de Venezuela, sin sesgo. Nosotros los venezolanos estamos siendo asediados, hemos sido embargados, estamos siendo sancionados. Más de 900 medidas coercitivas unilaterales pesan sobre nuestra economía con el único propósito de derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros y por supuesto también de detener el proyecto de la revolución bolivariana heredada de Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, Samuel Moncada, tú no necesitas consejo de nadie. Haz ahí lo que tienes que hacer por los pueblos latinoamericanos y caribeños, por la democracia, por la participación y por el protagonismo de todos los pueblos que hoy estás representando ahí. Aquí tenemos otra noticia. La ONU incluye a Israel en la lista de la vergüenza. Israel y el movimiento palestino Hamas han sido añadidos a la denominada lista de la vergüenza de la Organización de las Naciones Unidas, que se adjunta a un informe anual presentado por el secretario general Antonio Guterres, en la que figuran los autores de violaciones de los derechos de los niños en conflictos armados. La notificación formal fue entregada por parte de la oficina de Guterres a la misión israelí ante la ONU este viernes. Así, el país hebreo se une a las filas del Estado Islámico Al-Qaeda, al grupo nigeriano Boko Haram, Afganistán, Irak, Myanmar, Somalia, Yemen, Siria y Rusia. Esta designación tiene una duración de 4 años. Vamos aquí, antes de hacer el comentario, a pedir un video de un niño palestino que le envía un mensaje al mundo. رسالة واحدة للعالم كله وللمسائل اللي برا اللي قاعدين على كرسي مريح وأريح من الراحة. انتوا ليش بتعملوا فينا زيك؟ أنا طفل غزة يصير أقع تحت الدمار هذا. طفل من عندك يقع تحت الدمار يموت تحت الدمار. ابنك يموت تحت الدمار. هيك أحسن يعني. هيك أحسن. يعني أطفال غزة لسه مولودين أول يوم. ثاني يوم يروحوا يتفخصوا تحت الدور. إيش في عالم؟ انتوا مش عارفين ايش بيصير في غزة. غزة انتوا بتعرفوا شو يعني غزة. الدمار. شوف الدمار هذا الشامل. مين بده يصلحه؟ انتوا بدكم تصلحوه ولا مين بده يصلحه؟ إلا من اول مرة قلنا لكم يا الدول العربية اقفوا معنا. انتوا ليش بتسووا معنا زي هيك؟ احنا ايش سوينا لكم؟ احنا ايش عملنا معاكم؟ ايش غلط احكوا لنا. Bueno, lamentable, pero qué heroísmo de este niño palestino, como le dice al mundo por qué nos están haciendo esto aquí en Gaza, a nosotros los niños, a nosotros los jóvenes, a nuestros viejos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque están destruyendo así toda nuestra infraestructura donde vivimos, todas nuestras escuelas, ya no vamos a clase, nuestros hospitales. Es una declaración al mundo del genocidio que está haciendo el Estado sionista de Israel en aniquilar a todo el sobreviviente del pueblo palestino herederos de las tierras filisteas. En la otra parte era que la Organización de las Naciones Unidas incluye en la lista de vergüenza al Estado sionista de Israel y al grupo Hamas. Yo no estoy a favor ni de Hamas ni de Israel. Yo estoy en contra de la guerra, en contra de la invasión, en contra del genocidio, en contra del exterminio del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Ahora, comparativamente, ¿qué tiene el grupo Hamas? Quizás algunos fusiles AK o algunos lanzamisiles artesanos, pero por Dios, es el Estado y el ejército sionista de Israel, esa fuerza militar armada apertrechada, igual que cualquier ejército como el de los Estados Unidos de Norteamérica o cualquier ejército de la Unión Europea, Inglaterra, Francia, Alemania. Bueno, eso es como que si estuviéramos jugando a David y Goliat, una onda pues de los palestinos contra un fusil de los israelitas, pero ahí me quedo corto. Miren, el Estado sionista de Israel tiene uno de los ejércitos mejor preparados, mejor apertrechados, la mejor inteligencia y la mejor contrainteligencia que se haya desarrollado, y la exportan para los grupos
para los estados terroristas como los Estados Unidos, la inteligencia israelita, la contrainteligencia israelita y sus soldados ahí en la primera línea de batalla pertrechados con todo material bélico moderno, tienen los helicópteros, los portaaviones, los tanques, los aviones de combate, los misiles, cualquier cantidad de armamento moderno. Ese sí debe pasar no a la lista de la vergüenza. No, el Estado israelí debe ser sancionado por la Corte Internacional de Justicia. El señor Netanyahu ya tiene orden de captura por un fiscal de la Corte Penal Internacional. Debe pagar por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad. Lo que está haciendo el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, que fue despojado de su territorio por una repartición que hizo la Organización de las Naciones Unidas en 1947, cuando crea el Estado israelí sionista y crea también el Estado palestino, que todavía no tiene un estatus para que sea reconocido. Ahí vienen ya desde el 7 de octubre del año pasado, 2023, ya pasan ya de 40.000, 45.000 muertos, bombardeados. Miren, no les basta solamente haber entrado sistemáticamente estos últimos 70 años con los colonos, sacando ahí de su territorio, de sus granjas, de sus escuelas, de sus hospitales, de todo lo que tiene que ver con la infraestructura de servicios. No hay agua, no hay electricidad, no le permiten agua, electricidad, no le permiten combustible a todo el pueblo palestino. Lo están masacrando, lo están aniquilando. Es una barbarie, es el genocidio del pueblo o del ejército y del Estado sionista israelí vengándose del holocausto que ellos vivieron en la Segunda Guerra Mundial desde 1939 hasta 1945. Ya basta. Ojalá ahora Samuel Moncada, vicepresidente por Latinoamérica y en el Caribe, alce su voz desde la Organización de las Naciones Unidas y demande ante la Corte Internacional de Justicia se detenga ya, que el Estado de Israel detenga ya esa invasión, ese genocidio, ese holocausto, ese exterminio que tiene contra el pueblo palestino, que sea la voz de Venezuela a través de Samuel Moncada. Lista de la vergüenza al ejército israelí, Obama, bueno, ¿eso qué es? Lista de la vergüenza. Sinvergüenzas es lo que son, esos israelitas que no terminan de entender que hay espacio para el pueblo palestino y que hay espacio para ellos. Ahí está Cisjordania, dividida en 3 áreas, ahí está el ejército sionista israelí atacando y exterminando a aquellos que tuvieron que irse a la frontera de Rafa con Egipto. Bueno, hasta allá han ido a exterminarlos porque el verdadero objetivo no es ocupar ya su territorio, lo que les queda de territorio, porque aparte de lo que le regaló la Organización de las Naciones Unidas, el territorio, bueno, lo han ido ocupando, lo han ido ocupando sistemáticamente los colonos israelíes, construyendo ahí las bases militares, construyendo destacamentos de policía para tener, por supuesto, asediado por más de 70 años a todo el pueblo palestino. Bueno, Señor Jesús de Nazaret, detén esa guerra, por favor. Aquí tenemos otra noticia. Presidente Putin se inventaron que Rusia quiere atacar a la OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin ha calificado de tontos a quienes afirman que su país quiere atacar a la OTAN. En ese sentido sugirió que se trata de un elaborado complot de gobiernos occidentales para engañar a su propia población. Vamos a un video con Vladimir Putin. No hay necesidad de inventar cosas y basándose en esas invenciones, formar una opinión sobre Rusia. No hay necesidad de crear una imagen de enemigo a partir de Rusia. Solo se están perjudicando a ustedes mismos con esto. Se inventaron que Rusia quiere atacar a la OTAN. ¿Están locos? ¿Son tontos como una piedra? ¿Quién inventó eso? Es una basura y una tontería, pero solo sería un delirio si no fuera parte de un plan para engañar a su propia población. ¡Oh, socorro! Pronto Rusia nos atacará y necesitamos armarnos urgentemente. Urgentemente enviar armamento a Ucrania. ¿Y para qué se hace realmente esto? Para mantener su propia posición de grandeza. Para eso se hace. Para eso están estas amenazas e historias de miedo para la gente en Alemania, Francia y otras partes de Europa.
Esa amenaza no existe y no puede existir. Nos estamos defendiendo a nosotros mismos en Ucrania. Bueno, antes de hacer un comentario sobre la respuesta que da Vladimir Putin, vamos a seguir aquí con una noticia relacionada. Hungría advierte a la OTAN que no participará en operaciones contra Rusia. El gobierno de Hungría, liderado por el primer ministro Víctor Orbán, anunció que no participará en las operaciones de la OTAN contra la Federación Rusa. Tenemos que redefinir nuestra posición dentro de la alianza militar y nuestros abogados y funcionarios están trabajando en cómo puede existir Hungría como miembro de la OTAN sin participar en las acciones de la OTAN fuera de su territorio, agregó. Turquía se opone a que la OTAN participe en la guerra de Ucrania contra Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, que su país se opone a que la OTAN participe en guerra de Ucrania contra Rusia, aunque apoya la actual ayuda militar de la Alianza Transatlántica a Kiev. Fidan afirmó que apoyar a Ucrania para garantizar su integridad territorial y liberar sus territorios es una cosa, pero la participación de la OTAN en la guerra es otra y corre el riesgo de provocar una extensión regional del conflicto y crisis mayores. Bueno, aquí está. Este es el resultado de lo que inició y propició el señor presidente de Francia, el señor Macron, que es el que anda calentándole los oídos a todos los presidentes de la Unión Europea y aliándose con los Estados Unidos de Norteamérica, su amo, ¿verdad? Y coqueteándole a la OTAN para que la OTAN intervenga en la guerra desde Ucrania contra Rusia. Mucha prudencia, Putin, presidente de una nación poderosa económica, militarmente, con un ejército heredero de victorias con el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, un país que tiene petróleo, cereales, gas, un país en verdad apertrechado también para responder no solamente a una coalición de la Unión Europea, sino también a la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte fue creada en 1949, al término de la Segunda Guerra Mundial, por los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Ahí se adhirieron 5 naciones más y hoy forman parte de ella 30 naciones. Es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte forman miembros más o menos unos 30 naciones y tienen un gasto anual militar de un poco más de 3 billones de dólares. ¿Cuál fue el objetivo fundacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Bueno, que aquellos países aliados al capitalismo se unieran con un ejército privado común como es hoy día. ¿Para qué? Bueno, para defenderse de Rusia y aquellos países del este que estaban promoviendo el comunismo o el socialismo en el mundo. Ante ese temor, los países miembros de la OTAN propician la creación para tener, como decir, cualquier país que se sienta amenazado o atacado, miembro de la OTAN, todos en conjuntos iban a responder. Para 1955, entonces Rusia y sus países aliados, más o menos 7 naciones, fundan lo que firman el Pacto de Varsovia, que no era sino la contraparte para mantener el equilibrio en la Guerra Fría. Entonces, el Pacto de Varsovia lo firma Rusia con las repúblicas socialistas soviéticas que integraban a la antigua URSS. Una vez que se cae el muro de Berlín, una vez que se reunifica Europa, una vez que se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en cuanto a la perestroika y el glasnost, por allá en 1989, 1990, entonces estas repúblicas, algunas de estas repúblicas que formaban parte de o habían firmado el Pacto de Varsovia en 1955 pasan a formar parte de la OTAN o como miembros de la OTAN, entre esos Hungría, recuerdo. Entonces, bueno, hoy día, una vez desintegrada la URSS, no vieron necesidad, una vez que se acabó la Guerra Fría, una vez que se acabó el mundo
bipolar, dos bloques, el bloque de los países capitalistas, países hegemones al mando de los Estados Unidos de Norteamérica, y de los países socialistas liderizados por Rusia, la era de Stalin, por supuesto, héroe de la Segunda Guerra Mundial, termina ya de disolverse una vez que ya se reunifica Europa y de que se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, la organización del Tratado del Atlántico Norte también debió desaparecer, también debió desintegrarse. ¿Y por qué no se desintegra? Ah, bueno, porque es que los Estados Unidos de Norteamérica y sus 29 miembros quieren tener ese poderío militar ahí como un ejército privado que ha actuado ya en diferentes guerras. O sea, ya las naciones no van con sus soldados a hacerle frente a un ejército extranjero que quiera violar o quiera invadir su territorio, sino que ellos tienen la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde ellos desde ahí pueden liderar cualquier invasión, cualquier amenaza que ellos sientan por la avanzada de una nueva potencia, ¿verdad? Vayan entonces en contra de esa nación o de ese país, y siempre lo hacen con países con desventaja. Entonces enviaron para Irak, bueno, una cantidad, creo que la OTAN envió unos 200,000 soldados de esas 30 naciones a pelear guerras que ni le interesan, pero como les dije, el poderío militar de los Estados Unidos de Norteamérica, de Canadá, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de España, de todos esos países miembros, ahora desintegrada o disuelta la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y de desaparecida o desintegrado la firma de lo que fue el Pacto de Varsovia, ellos siguen todavía con la hegemonía. ¿Para qué? Para mantener en zozobra y amenazar a todas aquellas naciones libres y soberanas que quieren hacer de sus naciones potencias económicas, potencias militares, para defender también sus intereses y los intereses, no solamente de su nación, de su territorio, su integridad, sino también los intereses de su pueblo. Aquí tenemos otra información del continente. López Obrador asegura que continuará investigación del caso Ayotzinapa. El presidente de México, Andrés López Obrador, informó sobre la reunión que sostuvo con las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, y aseguró que independientemente de que su gobierno finalice en el venidero octubre, continuará la investigación sobre el caso. En la madrugada del 26 de septiembre se cumplirán 10 años de la desaparición de los estudiantes en el estado mexicano de Guerrero, luego de un acosamiento en el que están involucrados policías estatales, municipales, federales y el ejército. Vamos a un video con Manuel López Obrador y venimos con el comentario. Fue una muy buena reunión porque nos permitió restablecer el diálogo, y esto es importante. Quedamos en volvernos a reunir antes de que yo concluya. Hice el compromiso, me lo plantearon, de que en caso de no avanzar en la búsqueda de los jóvenes y en conocer la verdad, que yo les ayudará a establecer comunicación con la próxima presidenta. Y dije que sí, pero que yo todavía tenía confianza que en estos meses que me faltan íbamos a avanzar, porque estamos trabajando bastante y se ha avanzado, pero que en caso de no tener los resultados, que nosotros íbamos a ponerlos en comunicación y que posiblemente hiciéramos una reunión conjunta con ellos, con los padres, en la que participara. Tenía yo que consultarle, yo creo que no habría problema, la presidenta electa, para darle continuidad, pero que bajo ninguna circunstancia se iba a cerrar el caso, que no se iba a dar carpetazo, por muchas razones, y además porque se trata de la memoria histórica, que tiene que ser un expediente abierto. Bueno, muy lamentable que el presidente de la República, jefe militar de la inteligencia, la contrainteligencia, jefe de Relaciones Exteriores de la República de México, haya pasado su periodo y no haya resuelto el tema de estos jóvenes estudiantes que
el 26 de septiembre. Fueron secuestrados y desaparecidos por fuerzas militares y policiales, narcotráfico, cualquier cantidad. Eran maestros que estaban ahí, que manifestaban, que protestaban. Muy lamentable que López Obrador en todo su periodo de gobierno no haya sido capaz de resolver el crimen de estos ciudadanos, ciudadanas mexicanas. Ahí están sus familias, sus madres, sus padres, sus esposos, sus hijos reclamando que aparezcan los cuerpos, porque es difícil esconder 33, 43 estudiantes. Es difícil desaparecer 43 estudiantes que no hayan definitivamente rastros, huellas, evidencias de dónde están, si fueron asesinados, si fueron fusilados, si fueron enterrados, cómo fueron desaparecidos. Bueno, la justicia de los pueblos tarde o temprano llega. Aquí llegó gracias a Hugo Rafael Chávez Frías. Aquí en la Cuarta República los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI, el señor Rómulo Betancourt, el señor Raúl Leoni, el señor Carlos Andrés Pérez, el señor Rafael Caldera, todos son criminales de la izquierda, de líderes, de jóvenes, de asaltar liceos y sacar a los estudiantes y que aparecen después muertos en las adyacencias o en otros lugares, de cerrar universidades, de asesinar y sacar estudiantes de las universidades, de los sindicatos, de los campesinos. ¿Cuántas barbaridades se cometieron en la Cuarta República desde la instalación de la transición de 1958 hasta que llegó Chávez en 1999 al poder? Casos emblemáticos, el caso del profesor Alberto Lovera, que fue sacado de su casa, miembro del Partido Comunista de Venezuela en la clandestinidad, fue sacado, secuestrado y nadie supo de él. A los 3 días apareció por allá en una playa de Lechería, encadenado. Bien, lo escribe Ali Primera en su canción, saliste del mar encadenado. Alberto Lovera, hermano. Conocí o conozco al hijo de Alberto Lovera, conocí a su esposa, a María del Mar, pero también tenemos el caso de Jorge Rodríguez y tenemos el caso del Amparo, del Temblador, de cualquier cantidad de jóvenes políticos, siempre de izquierda, revolucionarios, sindicalistas que han sido asesinados. ¿Cuántos fueron asesinados por la Cuarta República? Cientos. Por eso el señor Rómulo Betancourt y su compañero Raúl León y Carlos Andrés Pérez, el mismo Rafael Caldera, tienen sus manos ensangrentadas de la juventud, de la izquierda, del sindicato, de la universidad y del liceo. Menos mal que Chávez hizo justicia y habían casos de más de 35, 45, 25 años de líderes de la izquierda de Venezuela que habían sido desaparecidos, y gracias a las políticas, a las investigaciones, al trabajo, recordamos, de José Vicente Rangel, al mismo trabajo que hacía Tarek William Saab cuando era defensor o estaba en la Defensoría de los Derechos Humanos, el mismo Chávez, la misma Asamblea Nacional, el mismo presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Cuánta gente colaboró con Chávez para que se devolvieran o al menos se dijera dónde fueron enterrados o dónde fueron dejados o abandonados los cuerpos de muchos revolucionarios de la izquierda venezolana, que cayó en manos de los grandes líderes llamados padres de la democracia de la década de los 60 y los 70 y los 80 hasta los 90, que llegó el comandante Chávez y mandó a parar. Bueno, aquí tenemos otra noticia. El gobierno colombiano y la Segunda Marquetalia inician diálogos de paz. En un hecho histórico, el gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocida como Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, anunciaron la instalación del primer ciclo de negociaciones de paz. El acuerdo establece que la mesa de diálogo de paz dará inicio el 24 de junio, extendiéndose el primer ciclo del 25 al 29 de junio. Las negociaciones versarán sobre la construcción de territorio de paz, el descalentamiento del conflicto y alistamiento de los territorios de paz y la inclusión de las víctimas como sujetos sociales transformadores
entre los otros puntos fundamentales que apuntan a promover condiciones para una convivencia pacífica. Bueno, aquí están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, legendario Ejército Popular, fundados por allá por la década del 58 por Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, exactamente ya en los 60 convertidos en Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Tuvieron la primera Marquetalia fue cuando el bombardeo de las fuerzas militares, la aviación militar colombiana contra el caserío o la población de Marquetalia. Sobrevivió ahí Marulanda Vélez y sobrevivió también Jacobo Arenas, y se fueron a formar lo que fue, bueno, la guerrilla o la madre de las guerrillas en Colombia, para los años 60, 70, 80, 90, 2000, hasta que en el año, o desde el año 2014, después de haber estado en varios procesos de paz, recordamos ahí cuando el presidente Andrés Pastrana, allá en la zona de distensión, la primera reunión con Marulanda, los dos embarcados, pero bueno, otros procesos se dieron en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en la década de los 80, cualquier cantidad de encuentros en Colombia, fuera de Colombia, países veedores. Nadie pudo llegar a la paz sino hasta 2014, gracias a Chávez, propulsor de ese proceso de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el Estado colombiano y el gobierno colombiano para entonces, 2014, Juan Manuel Santos, se fueron a Cuba, se fueron a Noruega, se fueron a México, estuvieron por Venezuela y lograron un acuerdo de paz que fue sometido a un plebiscito por el uribismo y que en el plebiscito no estuvo de acuerdo el pueblo colombiano por mayoría y fue llevado al Congreso Nacional y fue aprobado ahí, maquillado y aprobado en el Congreso Nacional. Recordamos que para el año 2016 ahí estaba el camarada comandante Timochenko, comandante de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, en representación del secretariado de la FARC, firmó ahí en la costa colombiana, en Cartagena, el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos, una vez que ese acuerdo lo maquilló el Congreso de la República de Colombia. Bueno, Juan Manuel Santos fue homenajeado y fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz, imagínense ustedes. Pero bueno, la FARC se sometió, entregó territorios militares ocupados, entregó riquezas, haciendas, fincas, ganado, oro, dinero, empresas, cualquier cantidad de cosas, porque confió en que el gobierno colombiano cumpliera los acuerdos de paz. Lamentablemente, el tema político de poder ellos escalar a escenarios políticos de corregiduría, de concejalía, de legislatura, de Cámara de Diputados, del Senado, no se dio como tal se esperaba, tampoco fueron reinsertados todos en la sociedad, y lo que ahora es mucho disidente, mucho desmovilizado de la FARC, EP, que han sido asesinados, desaparecidos, y otros han formado o se han organizado en bandas criminales, se han asociado a los carteles del narcotráfico, de los paramilitares, otros se han rearmado, como el caso aquí de esta parte liderizada por Iván Márquez, que quieren llegar a un acuerdo de paz. Bueno, el primer acuerdo ya definitivamente no contribuyó para nada en la paz de Colombia y en la disolución definitiva de este grupo guerrillero, porque bueno, definitivamente el Estado colombiano no cumplió, vivieron varios falsos positivos, ahora están en un nuevo reencuentro por la paz de Colombia, ojalá, y en esta oportunidad definitivamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la segunda Marquetalia, llegue a un acuerdo con Gustavo Petro y se selle la paz definitiva de este grupo guerrillero que se ha insertado en la sociedad, en la política, en la cultura, en la recreación, en el trabajo honesto, transparente, y que no se siga desangrando Colombia como se está desangrando en los últimos 70 años por este grupo guerrillero y otros grupos guerrilleros que hay. Igual el Ejército de Liberación Nacional también está ya en el 7º ciclo de las negociaciones de paz con el gobierno colombiano para la paz permanente y duradera de Colombia, porque si no hay esos acuerdos de paz,
Imagínense Colombia con 7 bases militares norteamericanas ahí, con carteles del narcotráfico, con guerrilla de derecha, de ultraderecha como el paramilitarismo, lo que trae para los países fronterizos como Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela es que las poblaciones que son desplazadas de sus territorios se vengan a refugiar en la frontera con Venezuela, con Ecuador, con Perú, etcétera, y el daño es tremendo. Nosotros aquí compartimos o nos dividen 2.100 kilómetros lineales de 2.200 kilómetros lineales de frontera con Colombia, y si esos desplazados de sus territorios rurales, desplazados de las ciudades, de los poblados, se vienen a la frontera de Venezuela, nos causan aquí a nosotros graves problemas, grandes problemas. Por eso nuestras Fuerzas Armadas nacionales bolivarianas tienen que estar pendientes de este lado de la frontera, cuidar esos 2.200 kilómetros lineales que tenemos para que aquí no vengan bandas armadas organizadas de paramilitarismo asociadas al narcotráfico, asociadas a los norteamericanos, asociadas a los carteles de México, al cartel de Sinaloa, asociados a infiltraciones de la DEA, de la CIA. Nosotros no podemos permitir eso, por eso nuestros organismos, nuestro ejército, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus 5 componentes, tienen que estar atentos de este lado de la frontera. Ojalá y el ejército o el Estado colombiano a través de su presidente, Gustavo Petro y Iván Márquez en representación de la FARC desmovilizada, en verdad terminen de firmar un verdadero acuerdo y que así sea con el ELN, porque la paz de Colombia depende de la paz, la tranquilidad y la estabilidad de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Brasil, porque nosotros somos afectados por esa guerra interna que tiene Colombia por más de 70 años, desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en mayo de 1947, nosotros los venezolanos hemos tenido aquí que albergar un poco más de 7 millones de colombianos. Esa es la verdad, disfrutando aquí de agua, de electricidad, de gasolina, de subsidios, de educación, de muchas cosas y no nos importa. Pero nosotros tenemos unos cuantos venezolanos allá y la xenofobia es tremenda en Colombia. Así que bueno, ojalá y se pongan de acuerdo. Vamos aquí ya para terminar este segmento, vamos a saludar a las personas que nos saludan. Douglas Pirela, saludos alcalde, ya casi terminando de entregarle el CLAC a nuestro pueblo. Gracias hermanos del CLAC, gracias Douglas, entréguele toda esa bolsa CLAC que recibimos hoy de Corpo Zulia. Saludos. General en jefe Néstor Luis Reverol Torres. Aquí tenemos a Amber Díaz, el 28 ganamos. El 28 ganamos, tú en la calle de San Carlos, Pueblo Nuevo, activo. Rodrigo Vargas, saludos. Xiomara Pérez, saludos. Mónica Espina, saludos. Antonio Urdaneta, saludos. Aiden García, saludos. Sara Falcón, saludos. Celia Cárdenas, saludos. Carlos Fernández, saludos. Mauricio Pernía, saludos. Catalina Acosta, saludos. Wilmen Barreto, saludos. Ariel Medina, saludos. Ángel Bernardes, saludos. Antonia Urdaneta. Pueblo Nuevo, Península de San Carlos, activo viendo Visión Global Más Plus, el mejor programa de Zulia. Bueno, un beso, mi gorda bella, la nena Antonia. Sergio Sánchez, saludos, alcalde, excelente programa, bendiciones para usted y su familia. Te dieron los viáticos, hermano, para que te vengas para Maracaibo mañana. Bueno, Rafael Pérez, saludos. Rómulo Durán, saludos. Orángel Paz, saludos. Andreina Criollo, saludos. Aquí tenemos Jairo Piña, saludos. Antonio Urdaneta, zona turística. Cable sublacustre. Nuevo CLAC y pronto la planta de agua potable. Gracias a usted, gracias. Mi alcalde viejito, lo queremos mucho. Amor con amor se paga. Gracias por lo de viejito. Amber Díaz, alcalde, Dios le dé larga vida para que nos siga dando felicidad. Alcalde, usted no se equivoca, está claro en todo. Dios continúe bendiciendo y dándole más sabiduría. Gracias. Trexi Balbuena, saludos. Morgan Izquierdo, saludos. Cristian Nava, saludos. Adolfo Pérez, saludos. Miguel Carvajal, saludos. Fernando Torres, saludos. Claudia Delgado, saludos. Mariano González, saludos. Carlos Cárdenas, saludos. Daniel González, saludos. Fernanda Palacio, saludos. Georgeli González, saludos. Karina Márquez, saludos. Néstor Flores, saludos. Melissa Casares y Ana Rangel, saludos. Bueno, saludos a todos, en verdad agradecidos. Vamos de inmediato a un video de cierre del segmento número 4 y regresamos con el segmento número 5.
Los Estados Unidos, como potencia hegemónica, ha venido perdiendo estatus hegemónico, que tiene que dar obligatoriamente paso a un nuevo orden de cosas, un nuevo status quo. Entonces el mundo ha venido fraguando un bloque, esta vez signado por dos grandes potencias, la Rusia y la China. Y ese bloque se ha puesto como meta precisamente generar un nuevo mundo. Así que no le falta razón a nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros, cuando dijo recientemente en la cumbre que celebramos aquí del ALBA TPC, el gobierno de Estados Unidos y sus países aliados, ante la crisis hegemónica e imperial, se están jugando la carta de la guerra, apostando al extremismo, al fascismo y a un nuevo colonialismo, como viejo monstruo expoliador, saqueador y esclavizador de los pueblos del mundo.